Dice así la palabra del Señor. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia nuevamente para rogar en esta oportunidad la dirección del mensaje de tu palabra, porque reconocemos nuestra incapacidad, nuestra pequeñez, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Padre Celestial, ruego que perdones nuestros pecados, que nos limpies de todas nuestras faltas, y que el mensaje de tu palabra de esta tarde pueda traer esperanza, pueda traer gozo, paz y fortaleza, Señor, al espíritu de cada uno de nosotros. Permite que podamos estar plenamente concentrados en tu palabra, de tal modo, Señor, que encontremos en ella plena bendición en esta tarde. Padre Celestial, confiando en que tú estás en medio nuestro, Señor, ya, es que te rogamos y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Al que se perdona poco, poco ama. Esta es una frase lapidaria, en realidad, de nuestro Señor Jesucristo, que debiera llamarnos la atención profundamente. Al que se perdona poco, poco ama. En esta escena que acabamos de ver y que relata Lucas en este evangelio, aparecen dos personajes. De un lado, Simón, el fariseo, y que pensaba y sentía que no era un pecador, no se sentía pecador, y que por lo tanto no necesitaba el perdón. Quien no se siente pecador no necesita perdón. Y del otro lado, la mujer, que es llamada como una mujer pecadora. Ambos, la mujer pecadora y Simón, el fariseo, están ante el Salvador. Simón invita a Jesús a comer a su hogar por curiosidad, lo que se deja ver en que no tuvo demostraciones de hospitalidad que se le ofrecía a los visitantes de la época. Quería estudiar a Jesús, quería ponerlo a prueba, creía conocer ya demasiado de Dios. No tenía necesidad de aprender nada más de Dios. Él ya lo sabía todo. Había sido instruido desde su juventud, seguramente, en las Escrituras. Por lo tanto, casi todo ya lo sabía. La mujer pecadora no había sido invitada, de algún modo llegó a este lugar, pero se aparece aquí, en esta reunión. Ella llegó en búsqueda del Salvador. Ella sabía que allí estaba nuestro Señor Jesucristo. Y llegó por la necesidad que sentía, en primer lugar, de ser perdonada de sus pecados, pero también llegó por la necesidad de borrar su vergüenza, la vergüenza que le provocaba el pecado que arrastraba en su vida. Y eso se refleja, ¿cierto?, en que esta mujer no levantaba su cabeza y solo irrumpía en llanto tras llanto cuando se encontró frente a su Salvador, al único que podía darle la esperanza bendita que en ningún otro lado ella había encontrado jamás en su vida, en el mundo. Aquella mujer experimenta dolor y vergüenza por su pecado, y lo experimenta desde lo más profundo de su alma. Por todo esto, ella acude al Señor. Viene a traerle sus lágrimas y su agradecimiento. Esas mismas lágrimas, ¿verdad?, que derramó en su pasado pecador. Lágrimas y perfume. Es todo lo que traía. Pero es lo más delicado y puro que ella pudo ofrecerle al Salvador. El publicano la desprecia, porque la ve como un ser de segunda clase. También, además, juzga a Jesús como un simple ser humano. No cree que quien estaba allí era el mismo Dios que se había
hecho carne, humanándose, ¿verdad?, para la salvación de los seres humanos. Pero Simón es corregido por el Señor. Es corregido en su incredulidad y en su soberbia. Y probablemente, después de este encuentro con el Salvador, probablemente haya seguido vacío y haya seguido en su soberbia. En cambio, la mujer encontró el sentido de la vida en Cristo y encontró el perdón de sus pecados que le hacían tan infeliz y desdichada. Porque por eso esta mujer lloraba, ¿verdad? Imaginémonos nosotros este cuadro, hermano. Una mujer catalogada como una mujer pecadora en la ciudad, reconocida por muchos como pecadora, entra al lugar donde estaba el Señor, sin importar lo que podrían decir de ella. Y ella cae a los pies del Señor sin levantar su rostro, solamente lloraba. Lloraba. ¿Por qué lloraba? Seguramente, ¿verdad?, sentía hondo dolor por ser una mujer pecadora y se sentía tan despreciada. Era indicada seguramente por muchas personas. Hay un artículo que me pareció muy interesante y que dice lo siguiente: a quien poco se le perdona, poco ama, referente a esta frase dicha por nuestro Señor Jesucristo. Esta pequeña frase nos enseña una tremenda verdad a todos nosotros. Y es que nosotros amaremos a Dios al grado que reconozcamos la magnitud de nuestros pecados y la inmensidad, de la gracia que Dios ha tenido, ¿no es cierto?, para perdonarnos a nosotros. Nosotros vamos a amar a Dios y amaremos más al Señor mientras seamos conscientes de cuán vil pecadores somos. El Salmo 51:3, David expresa lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes nos sentimos verdaderamente pecadores? ¿Cuántos de los que estamos acá sentimos hondo dolor por nuestro pecado? ¿Alguna vez experimentamos hasta las lágrimas como esta mujer el pecado que arrastrábamos antes de conocer al Señor? ¿Hemos tenido esa conciencia de pecado verdadera en nuestro corazón? ¿Nos ha movido a un arrepentimiento verdadero el hondo dolor por nuestros pecados? ¿Quién siente que se le ha perdonado poco, como Simón, muestra poco amor, como Simón? El que no tiene conciencia de que ha sido tan pecador y vil e incapaz de ser fiel a Dios por sí mismo, el que no reconoce eso, siempre mostrará poco amor por su Salvador. El amor se refleja en las obras que hacemos para nuestro Dios, porque las hacemos de un corazón que nace de un amor verdadero y ferviente, o de un corazón cuyo amor es un amor tibio. Pero aquel que siente que se le ha perdonado mucho, como esta mujer pecadora, entonces mostrará mucho amor, como esta mujer pecadora. Hay una frase breve, pero muy interesante también, y que debe hacernos reflexionar, que dice que un gran amor nace de un gran perdón. Qué maravilloso, ¿verdad? Contrario a lo que siempre estamos diciendo nosotros, que donde hay perdón, habrá amor. Pero realmente, ¿no es cierto?, un amor grande nacerá de la conciencia de que hemos sido perdonados, ¿cierto?, de una lista interminable y tremenda de pecados que nos hacían sufrir y que cargábamos en nuestros hombros y que no éramos capaces de levantar nuestra cabeza, así como esta mujer que sentía esa desdicha tremenda en su corazón. ¿Cuántos de ustedes eran felices sin Cristo en esta tierra? ¿Cuántos de nosotros fuimos verdaderamente felices sin haber conocido la razón de nuestra vida? Estoy seguro que muchos de los que estamos acá vivieron una vida sin sentido, una vida de andar, de deambular de un lado a otro, nada más sin sentido, hasta ese momento glorioso cuando Cristo
sale a nuestro encuentro, porque nosotros no le buscábamos a Él, es Él quien nos llama, quien sale a nuestro encuentro. Y me hace recordar las palabras, ¿verdad?, de la palabra del Señor también a los siervos y a las siervas que trabajan arduamente por la obra del Señor y que dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Así anda el verdadero cristiano, anda sirviendo al Señor. Nunca decaen sus fuerzas, y cuando decaen las fuerzas, es Dios mismo quien le levanta las manos y lo pone de pie para servirle, porque es Dios quien pone ese deseo en el corazón de cada uno de sus hijos. Irán dando y llorando. Así andaremos nosotros, tal vez sufriendo por servir al Señor. Sufriendo no por nuestro pecado, sino porque sufrimos porque servimos al Señor. A veces la incomprensión de nuestros seres queridos, que nuestros seres queridos no nos comprendan, no puedan entender del por qué yo sirvo a mi Salvador. Y eso trae tristeza al corazón de muchos de nosotros. Pero volveremos con regocijo, trayendo las gavillas, con la cosecha, ¿verdad?, llena de frutos que nuestro Salvador dará a su tiempo en la vida de cada uno de nosotros si no desmayamos. Un gran amor nace de un gran perdón, pero la verdad es que muchas veces aquellos que piensan que se les ha perdonado poco, fíjense ustedes, aquellos que piensan que se les ha perdonado poco, en realidad tal vez nunca han sido perdonados, hermanos, nunca. Jesús no perdona un poco, y eso debemos saberlo y tenerlo presente todos nosotros, porque nadie peca solo un poco. Sus pecados no fueron pocos, no fueron menores los pecados suyos, ni los míos. Fue una lista interminable de pecados que llevó al sufrimiento y a la muerte de nuestro Salvador. Si Jesús murió por la culpa de cada uno de nosotros, por lo tanto, Jesús no perdonó un poco de pecados en la vida de nosotros. Perdonó muchos pecados, los suyos, los míos, ya eran demasiados pecados. Por lo tanto, si alguien piensa que se le ha perdonado poco, reflexione en esto. Tal vez usted nunca ha sido perdonado de verdad. Porque no lo olvide, Jesús nunca perdona un poco. Siempre el perdón de los pecados es un perdón grande, gigantesco, porque así han sido nuestros pecados y son nuestros pecados y serán nuestros pecados en esta tierra hasta que nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador. Todos tenemos una deuda gigantesca debido a nuestro pecado. Usted está en deuda, hermano. Yo estoy en deuda con el Señor. Es a Él a quien le debemos. Quienes se enojan con la iglesia, quienes se enojan con su hermano, se enojan con Cristo, no se enojan con el hermano, porque la deuda que tenemos es con Dios, no es con la iglesia, hermano. Está equivocado cuando usted piensa de esa forma. Usted se debe a Cristo, no al hermano. Y es solo a través del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hoy día, por gracia, podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Y ojo, y estar en paz con Dios. Eso lo hace el Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, como pago por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar la culpa. Si nosotros tuviésemos que pagar nuestros pecados, hermanos, no tendríamos esperanza de vida. Tendríamos que pagarlo con perdición eterna, porque ese es el pago sentenciado por Dios por el pecado, la muerte, la separación eterna del hombre con Dios. Pero Dios, como dice acá, en su infinito amor, con quien nos amó, envió a su Hijo a este mundo a morir en lugar nuestro, pagando por nuestros pecados. Debido a eso, nosotros hoy día podemos tener paz con Dios, y por eso tenemos esa paz maravillosa en nuestro corazón. Esa paz que no la encontrará en la vuelta de la esquina.
Esa paz usted no la encontrará en la tibieza de su hogar. No la encontrará en la comunicación con sus amigos, o en las amistades mundanas de esta tierra, o en los placeres mundanos. Esa paz no la encontrará ahí. Quien busca la paz en este mundo está buscando equivocadamente la paz donde no la encontrará nunca. Esta mujer pecadora, dice la Biblia, nunca encontró en este mundo la paz del Señor. Solo encontró desdicha y solo encontró dolor. Y por eso que ella llegó allí, a la casa de un hombre de la alta alcurnia, con su cara agachada, llorando, regando los pies de nuestro Señor con sus lágrimas, secando los pies del Señor con su cabello y rociándose un ungüento a los pies del Señor en agradecimiento, porque ella allí, tal vez sin palabras, hermano, está experimentando en lo más profundo de su ser el perdón de los pecados. Solamente nuestro Señor Jesucristo después le dice: mujer, tus pecados te son perdonados, ten paz. Pero tal vez esa mujer, ya cuando estaba llorando a los pies del Señor, estaba experimentando el amor en su corazón del mismo Salvador. Cristo confirma el perdón de los pecados de esta mujer cuando le dice: los pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa simple palabra, mis hermanos, ve en paz. ¿Y por qué? Porque ahora ya tus pecados te son perdonados. Ya no cargues con tus pecados, porque eso te hace sufrir. Has sido perdonada. ¿Cuál es el nivel de nuestro amor por Cristo entonces? Nos cabe reflexionar a nosotros. Si vemos a esta mujer despreciada, que tal vez si entrara una mujer así, con estas características en nuestra iglesia, ¿cuántos de nosotros la despreciaríamos? O tal vez alguien se sentaría al lado, ¿verdad?, desconfiado, que pueda hacer algo que no es conveniente dentro de la iglesia. ¿Cuántos no se acercarían a saludarla siquiera? De nosotros mismos, siendo cristianos, ¿verdad? Si miramos la fe de esta mujer, ¿qué miró Cristo en ella, verdad? La humildad, el reconocimiento de su bajeza, de que no era absolutamente nada ante el Salvador. No había nada de qué creerse. No había nada de qué enorgullecerse. No tenía nada para decir: yo soy alguien en esta vida. Por eso muchos de nosotros a veces nos cuesta entender con humildad cuán pecadores somos, porque somos alguien en esta vida, porque por la gracia del Señor somos alguien, porque tenemos un pasar económico, porque tenemos un título, porque tenemos un trabajo que nos da dinero y que nos da más allá del sustento, porque tenemos bienes materiales, propiedades que no sean muchas, pero algo es. Y eso nos hace entender tal vez difícilmente cuán pecadores somos de verdad y cuán miserables somos ante la mirada de Dios. Cuando nosotros entendemos lo grave de nuestro pecado y lo que Dios tuvo que hacer en realidad para salvarnos, entonces entendemos que nada en este mundo, hermano, puede aliviar el dolor de un corazón herido. Nada. Y nada puede levantar un corazón deshecho por el pecado. ¿Quiénes han experimentado eso alguna vez en su vida? Ojalá todos nosotros hayamos experimentado esto, ese dolor que nadie podría aliviar en nuestro corazón. Un corazón herido por causa del pecado. Esta mujer venía a los pies de Cristo herida, destruida, no tenía nada que ofrecer, solamente venía con sus lágrimas y solamente, ¿verdad?, con un ungüento a su Salvador. Podemos gozarnos y derramar nuestra alma en gratitud por esa gracia que sin merecer hemos recibido de parte de nuestro Señor. ¿Podríamos nosotros gozarnos de verdad? Solamente pensando que Dios en su misericordia perdonaba nuestros pecados. ¿Podríamos emocionarnos hasta el alma? ¿Podríamos emocionarnos hasta las lágrimas pensando solo en esto?
¿De dónde me sacaste tú, oh Dios? ¿De dónde recogiste a tu siervo y a tu sierva? Como Dios le decía a David, ¿verdad? Yo saqué a mi siervo de la majada de las ovejas. Así le decía a David. De ahí sacó a David, de las ovejas. ¿Quién era David, verdad? Un simple pastor de ovejas. De allí lo sacó el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? ¿De dónde te sacó el Señor a ti, verdad? Es lo que nunca debemos olvidar. Esto es lo que debe impulsarnos a nosotros a amar a Dios con todo nuestro corazón, a adorarle con todo nuestro ser, a servirle con todas nuestras fuerzas. Un corazón agradecido es un corazón que ama, hermanos. Un corazón agradecido es un corazón que ama a Dios. ¿Y cómo demostramos nosotros que amamos a Dios? Sirviéndole. Si Dios no quiere adoradores, ¿no es cierto?, solamente en espíritu, platónicos, así que experimenten el amor, qué lindo es el amor de Dios en mi corazón y en mío y no se lo doy a nadie más. El amor de Dios se demuestra, ¿verdad?, sirviendo al Creador, sirviendo al Señor. Juan 14, 23, 24 dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hay un libro escrito por un cristiano llamado El secreto de la vida cristiana. No lo he leído completo, solamente algunos párrafos. Pero hay uno muy interesante que dice lo siguiente: quien ha sido abundantemente perdonado por Cristo, hará siempre mucho por la gloria de Cristo. Y el que goza de una completa seguridad de perdón, vivirá una vida de íntima comunión con Dios. Qué gozo, ¿verdad? Si nosotros pasásemos por esta radiografía, ¿dónde quedaría nuestro servicio? ¿Dónde quedaría nuestro amor? Quien ha sido abundante perdonado por Cristo, abundantemente perdonado por el Señor. ¿Siente usted que ha sido perdonado abundantemente por el Señor? ¿Lo siente en su corazón? Entonces, si es así, usted siempre va a hacer mucho por Cristo, va a hacer lo que más puede. No habrá límite, no habrá cansancio. Hasta aquí lo más digo yo. Porque los demás no sirven, yo tampoco hago nada. No. Es porque usted a lo mejor piensa que ha sido perdonado poco. Y el que goza de una completa seguridad, si yo estoy seguro, absolutamente, que el Señor ha perdonado mis pecados, y es una convicción honda en lo más profundo de mi ser, entonces voy a vivir una comunión íntima con mi Salvador. Íntima. ¿Y qué significa una comunión íntima? Significa que estaré permanentemente tomado de la mano del Señor. Nada habrá que yo haga sin preguntarle a mi Señor primero. El Salmo 51, 9 y 10, David también expresando lo que experimentaba acerca del pecado, dice, esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Ese era el sentimiento que había en el corazón y en la mente de este hombre. Esconde tu rostro en mis pecados. Porque David estaba consciente de que aún cuando era un hijo de Dios, y como Dios le amó con un amor tan especial, ¿verdad? David estaba consciente que era un hombre pecador. Y por lo tanto, consciente de sus pecados, es que dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego expresa diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es la oración que debe haber en nuestros labios permanentemente. Pero no solo en los labios, sino que sea una oración que salga de nuestro corazón también, que nos lleve a remover nuestra conciencia, que la sintamos nuestra también.
si comprendiéramos nosotros cuánto el Señor nos ha perdonado, no sería una carga, hermanos, venir al culto, como muchas veces se transforma para nosotros. Venir una carga, venir al culto una carga, de nuestros trabajos, de nuestros quehaceres, de nuestra comodidad en el hogar, ¿cierto? Una carga de venir al culto. Permítanme decirles que muchas veces acudimos y hacemos nuestras responsabilidades y vamos a nuestro trabajo, a veces muy enfermos, y me consta, porque todos estos días en mi trabajo, mis colegas han llegado muy enfermos, muy enfermos. A algunos les hemos tenido que mandar de vuelta, pero así llegan al trabajo. Y a veces nosotros no vamos al culto, por mucho menos, ¿verdad? Pero somos responsables para el mundo. ¿Cuánto amamos al Señor realmente? Amamos más este mundo, porque queremos quedar bien con nuestros clientes, porque no queremos que nos descuenten dinero a fin de mes. No nos importa ir enfermos, pero al culto sí, porque Dios entiende todo, porque Dios es tan misericordioso que sabe que no me siento bien y me quedaré en mi casa. Dios lo sabe, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros la comunión del pueblo de Dios para el fortalecimiento de nuestro espíritu. No sería una carga amar y servir a nuestros hermanos. Para nada sería una carga. No sería una carga comprometernos. Y no sería una carga cumplir con nuestros compromisos. No nos costaría quitar de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. Porque amamos mucho. Jesús comparó a Simón con esta mujer, a la que él miraba con desprecio, ¿verdad? Como una sucia pecadora. Y le dijo, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Al sentarse a la mesa, en estas invitaciones, ¿no es cierto?, como la que recibiera nuestro Señor Jesucristo, este hombre, ¿no es cierto?, que era importante en la época, fariseo, era frecuente que a los invitados se les lavasen los pies antes de comer. Era parte de la costumbre judía, cosa que no es costumbre nuestra, los demás. Sin embargo, Simón no le había dado ni siquiera agua al Señor para que se lavase. Pero la mujer había regado sus pies con lágrimas y los había secado con su cabello. Simón no le había dado beso de bienvenida al Señor al entrar bajo su techo. Pero la mujer no había dejado de besar sus pies. Al recibir a un invitado muy querido, el anfitrión solía dejar caer sobre su cabeza unas gotitas de aceite cuando pasaba al umbral de su puerta. Esta era una señal de un recibimiento cálido y amoroso al que llegaba invitado, ¿cierto?, al hogar. Sin embargo, Simón no hizo esto con el Señor. Pero la mujer había ungido no la cabeza del Señor, sino los pies, y no para aceite, sino con un ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Este era el espectáculo que estaba dando esta mujer pecadora allí y que llamaba la atención seguramente no solo de Simón, sino que de los invitados. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Por qué no se irá? Está echando a perder mi fiesta. Jesús deja al descubierto que el servicio de Simón había sido un servicio solamente superficial.
Aquí el fariseo no estaba dispuesto, fíjese bien en esto, no estaba dispuesto a invertir mucho en nuestro Señor. No estaba dispuesto a entregarle lo mejor. No estuvo dispuesto a eso. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Señor, que nunca yo caiga en esto. Señor, que nunca yo caiga en esta religiosidad, sino que de mi corazón siempre brote un amor verdadero y ferviente hacia ti, Señor. Es nuestra oración y debe ser nuestra oración permanente. Pero la mujer rindió toda su vida a los pies del Señor. Todo lo que tenía y toda su vida. No tenía nada que perder, al contrario. Perdía una vida de desdicha, una vida de sufrimiento por causa de sus pecados, una vida de vergüenza. Donde iba era apuntada por esas manos acusadoras de aquellos que la veían, porque conocían qué clase de vida llevaba. Y eso traía hondo dolor y vergüenza en su vida. De este modo, entonces, dio muestra de una verdadera adoración. ¿Y por qué demostró una verdadera adoración esta mujer con este simple acto? Lanzándose a los pies del Señor, sin levantar su cabeza, seguramente su cara tapada con el pelo, ¿verdad? Y llorando, simplemente porque Jesús lo explicó. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? A Simón le dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. La mujer había sido capaz de brindar una muestra de amor porque reconocía cuánto había sido perdonada, cuánto sufrimiento le había causado su pecado a ella. Ella era como aquel deudor al que se le habían perdonado 500 denarios. Mucho amor, pues se le había perdonado mucho. En cambio, Simón no se sentía conmovido por su pecado, aunque Jesús había entrado en su casa para traerle el verdadero perdón. Pero Simón no experimentó ese verdadero perdón, porque él pensaba que era poco lo que se le tenía que perdonar a él. El salmista dice en el Salmo 32, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de estilo, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste los pecados de mi pecado. Es lo que había hecho la mujer. Por lo tanto, al que mucho se le perdona, mucho amará, así como lo dijo el Señor. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque mucho amor. Referente a este texto, hay un comentario de Matthew Henry que nos aclara lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El amor de la mujer no es la razón o la causa que mueve el perdón. No porque la mujer amó mucho, ¿verdad? Movió al perdón que nuestro Señor Jesucristo le dio, sino por el contrario. Pero la muestra de este amor demuestra de una forma visible de que sus pecados son perdonados. Por lo tanto, podemos traducirlo de la siguiente manera. Sus muchos pecados son perdonados, por lo tanto, amó mucho. Qué hermosa explicación, ¿verdad? Y eso nos deja absolutamente claro de que si tenemos conciencia de cuán grande es la lista de pecados que se nos ha sido perdonada, entonces manifestaremos mucho amor por el Señor. Mucho amor. El verdadero amor a Cristo viene por ser perdonados
y ser conscientes de cuán grandes eran nuestras faltas y son nuestras faltas. Si no experimentamos el perdón del pecado, nunca podremos amar a Dios, jamás. Todo esto nos explica entonces por qué hay tan poco amor a Dios en estos días de maldad. En su profecía del fin del tiempo de nuestro Señor Jesucristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mateo 24:2. En nuestros días muchos cristianos carecen de amor porque abunda la maldad en el mundo. Y cuando abunda la maldad, según un comentario también que añadí aquí, cuando abunda la maldad, seduciendo la maldad, persiguiendo la maldad, esta gracia, o sea, el amor, se enfría. Los cristianos comienzan a ser tímidos y desconfiados el uno del otro. Así que el infierno parece desatarse en blasfemias contra Dios y en enemistad hacia los santos. Esto ofrece una perspectiva, dice Matthew Henry con respecto a esto, melancólica de los últimos tiempos, que habrá una gran decadencia de amor hacia Dios. Y pregunto yo, hermanos, ¿quién de nosotros podría decir que no vivimos en un tiempo como este? Tiempo profético, que dijera nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para finalizar, podemos decir que es bueno que nosotros, cada uno de los cristianos, recordemos siempre de dónde nos sacó Dios al salvarnos. De Pedro 2:10 dice: vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos pueblo de Dios y no habíamos alcanzado misericordia, pero hoy somos pueblo de Dios y hemos alcanzado misericordia. Por lo tanto, hagamos memoria del gran alivio que tuvimos cuando Jesús perdonó nuestros pecados y de lo maravilloso es que Él haya salvado nuestras almas, hermanos. Hagamos memoria de eso. Cuando nuestro celo se enfríe y nuestras oraciones y nuestro amor a Dios se hagan tibios, recordemos cómo fue que Jesús nos salvó del pecado y cómo nos dio una vida de esperanza. Recordemos esas cosas. Al ser conscientes entonces de cuán pecadores somos y recordar la misericordia que Jesús nos tuvo, vamos a ser movidos a vivir un mayor amor por el Señor.